al ingeniero. Entonces, vamos a resolver unos problemas muy parecidos. Vamos a resolver también la tarea, ¿no?, que le había dado el ingeniero. Si tienen dudas pueden hacer nomás, no hay problema en ello. Ahí, vamos a esperar que se una porque... Ya, entonces vamos a comenzar con esta clase que, como le dije, vamos a resolver algunos problemas que se asemejan mucho a la tarea que le había dado el ingeniero. Pues bueno, comenzando, ¿no?, siempre con un poco de teoría para la solución del problema. Vamos a ser un poco directos, ¿no?, con esto de la teoría, o sea, las fórmulas y algunas observaciones que tienen que tomar en cuenta al momento de realizar los problemas. Bueno, comenzando, ¿no?, definiendo lo que es presión hidrostática, que no es más que una magnitud tensorial que nos mide la presión provocada por el peso de un fluido. Entonces, la presión hidrostática es la presión ejercida por todo el peso de este fluido. Como vemos acá, tenemos un fluido que tiene una cierta cantidad de peso, ¿cierto? Entonces, todo ese peso del fluido ejerce una presión sobre diferentes puntos del fluido, ¿no?, como tenemos el punto A, el punto B, el punto C. Entonces, toda la masa del fluido, su peso, ejerce una presión en el punto A, en el punto B o en el punto C. A esa presión se la conoce como presión hidrostática, como lo vemos acá. La presión hidrostática, como pueden ver, la pueden determinar mediante esta fórmula. Bueno, es una fórmula que ya la conocen. Vamos a esperar que se unan una vez más. Bueno, como le decían, el peso de este fluido es una presión sobre diferentes puntos dentro de él, como tenemos el punto A, el punto B, el punto C. Estos diferentes puntos ejercen una presión, la cual se lo conoce como presión hidrostática, y se la determina mediante esta fórmula, que es igual a la densidad por la gravedad por H, y H representa nomás la profundidad, ¿cierto?, a donde yo quiero calcular la presión hidrostática. Algunos utilizan esta fórmula de acá, que es igual al peso específico multiplicado por la profundidad. Es la misma. ¿Por qué? Porque peso específico ustedes saben que es densidad por gravedad, ¿cierto? Al reemplazar esto acá le va a originar lo mismo. Entonces, es válido trabajar con cualquiera de las dos fórmulas. La primera que está en función de la densidad y la segunda que está en función del peso específico. Cualquiera de las dos fórmulas le va a llegar al mismo resultado. Ahora, ¿de cuál densidad estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de la densidad del fluido donde yo quiero calcular la presión, ¿cierto? En este caso, como tenemos acá un fluido, pues así sí, digamos que sea agua,
entonces tengo que reemplazar densidad del agua. Si fuese aceite, entonces densidad del aceite o peso específico del aceite. Entonces, eso es como una introducción, ¿no?, de lo que vamos a ver. ¿Dónde se ve esto? Pues bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no?, unos problemas, en el cual, como pueden ver, este tubo, este piezómetro, como se lo conoce, tiene una columna de agua. Toda esta columna de agua, que tiene una cierta altura, ejerce una presión hidrostática. O sea, tiene una cierta altura. Entonces, al ejercer una presión, está ejerciendo una presión hidrostática con esa determinada altura. Entonces, todo el agua. Como en este caso acá. Pero en este caso ya son tres fluidos, ¿cierto? El aire, el aceite y el agua. Lo mismo. Su determinada altura ejerce una presión hidrostática. Ahora, una conclusión de esto. Como pueden ver, H1, H2, H3 son diferentes en todos los casos. Para los tres casos, la presión A es la mayor entre las tres. ¿A qué se debe eso? La presión en A es mayor porque está más en el fondo. Es decir, tiene más cantidad de agua por encima de él, ¿cierto? O sea, hay más peso que está ejerciendo una presión sobre el punto A. O si no, pueden verlo de otra forma. En el punto A, la presión es mayor porque H es mayor. Como pueden ver, H1 es mayor que H2, que H3, que sería este caso acá. Entonces, al desplazar en su fórmula, obviamente le va a salir una presión mucho mayor. Pues bueno, eso como como una interpretación de esta fórmula acá, que es la presión hidrostática. Pues bueno, también existe la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta no es más que la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, como lo vemos acá. Es una suma nomás. La presión manométrica se lo determina mediante esta fórmula. Y algo muy importante para decir que la presión manométrica trabaja con una presión atmosférica de cero. Esto al final de la clase le voy a explicar por qué es que vale cero. Bueno, ya lo habíamos explicado, ¿no?, hace tiempo, pero nuevamente le voy a hacer de cuenta. Entonces, cuando hablamos de presión manométrica, la presión atmosférica es cero. Ahora, esto es muy importante. Cuando yo sé que estoy trabajando con presión manométrica. Bueno, tienen que leer atentamente el enunciado del problema. Si el enunciado del problema dice determine la presión manométrica, si dice determine la lectura manométrica, o si dice halle la presión en el manómetro, está haciendo referencia a esto, a la presión manométrica. Si dice en esos casos, entonces ustedes ya automáticamente, ya saben, ¿no?, presión atmosférica vale cero. Entonces, eso no se olviden eso. Cuando diga presión manométrica, lectura del manómetro, manómetro en U o diferentes formas, entonces ahí ya ustedes automáticamente ya saben que la presión atmosférica vale cero. Y en la mayoría de los casos, casi un 80% yo le doy, que los modelos de exámenes es que el ingeniero trabaja con presión manométrica. En casi todos los ejercicios que hemos resuelto es de presión manométrica, ¿verdad? Pues bueno, algunos quizás se pregunten cuándo tomo en cuenta la presión atmosférica. La presión atmosférica solamente aparece cuando el fluido está en contacto con el aire. Como en este caso acá, digamos que este tanque esté abierto, entonces al estar abierto está en contacto, ¿cierto?, con el aire, con la atmósfera. Al estar en contacto con la atmósfera, ahí ya está entrando la presión atmosférica. Si el tanque estuviese cerrado, entonces no hay presión atmosférica, ¿cierto? Porque no hubiese presión atmosférica, ¿cierto? Porque no hay contacto con el aire del fluido. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá de esta parte, de esta introducción de acá. Bueno, vamos a saltar al siguiente problema. Y acá, ¿no?, lo último, si hay más de un fluido, entonces se toma en cuenta la presión ejercida de todos los fluidos. Acá solamente teníamos un fluido. En este caso acá tenemos ya tres fluidos, como le dije. Entonces, dependiendo de dónde me pida calcular la presión, es que yo voy a tomar en cuenta las presiones de todos los fluidos, por así decirlo. Si a mí me pide calcular la presión total en el fondo, en este punto de acá, pues yo tengo que tomar en cuenta la presión del aire, que hay un aire confinado ahí, hay una presión y nos está dando como dato. Tengo que tomar la presión del aceite
y la presión del agua. O sea, tengo que tomar en cuenta las tres presiones de ese fluido, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Porque las tres están encima, ¿no? Por encima de este punto acá, que es el fondo. Si fuera el caso que me pidiese calcular la presión en el punto de división del aceite y del agua, es decir, en este punto de acá, entonces las únicas presiones que actúan sobre este punto es la del aire confinado y la del aceite. Eso no se olviden. O sea, ya no actúa, ¿no?, el agua, solamente actúa el aceite y el aire confinado. Sobre este punto, o sea, donde se está dividiendo el aceite y el agua. Bueno, eso era cuando aparecen más de un fluido, que es lo normal en los ejercicios, en los problemas, ¿no? La mayoría de los problemas. Pues bueno, acá hay unas observaciones que la verdad es muy importante a la hora de la solución de los problemas. O sea, de todas formas se la mandaron la diapositiva para que lo puedan leer. Pero bueno, ¿qué nos dicen? La primera observación, solo se toma en cuenta la presión del aire confinado, si es que es dato del esquema. O sea, ¿qué quiere decir eso? En su tarea había un aire confinado, ¿cierto? Eran dos tanques, un tanque abierto a la atmósfera y otro que estaba cerrado. En el tanque cerrado había una cierta cantidad que era aire, ¿cierto? Una cierta cantidad que era aire, pero no nos daba como dato. En ese caso no toman en cuenta esa presión. Como acá tenemos este piezómetro que, como lo ven, contiene agua, contiene un fluido de densidad 1600 y este otro fluido acá. Y también contiene aire, que lo ven ahí, es un aire encerrado. Pero no es un dato, ¿cierto?, del aire. O sea, no me lo está dando como dato. Además que la presión del aire muchas veces es un valor bastante bajo, o sea, no se lo toma en cuenta. Entonces, para este caso de acá, no tomo en cuenta la presión del aire. ¿Por qué? Porque no es un dato, ¿cierto? No es un dato del esquema. Entonces, acá no tomo en cuenta la presión del aire. Para este caso sí. Como pueden ver, en la parte superior hay un aire confinado, o sea, hay un aire encerrado, ¿cierto? Entonces, su valor es 200.000 kilopascales. Entonces, para este caso sí toman en cuenta la presión del aire, porque es un dato, ¿no?, del esquema. Entonces, eso ya como una pista, ¿no?, para su ejercicio de su tarea que tenían que resolver. Bueno, ¿qué nos dice la siguiente observación? El signo de presión es negativa cuando su altura es ascendente. Esto yo creo que ya se lo saben la mayoría. Cuando ustedes resuelven problemas, o sea, de presiones, cuando su altura, o sea, su H baja, es decir, del punto A, yo quiero bajar al punto F, estoy bajando una cierta altura, ¿cierto? Si yo bajo una cierta altura, digámosle H, entonces ahí la H va a ser positiva. O sea, H es positiva cuando es descendente. En cambio, cuando es ascendente, es decir, del punto F quiero subir hasta el punto A, en ese caso ya es negativa la presión. Entonces, eso como segunda observación. Esta es la que le decía, ¿no?, en la anterior diapositiva. La presión manométrica, en la presión manométrica, la presión atmosférica vale 0. Entonces, esto no se olviden, esto de acá. Y ya le había explicado cómo saber cuando hacemos referencia a presión manométrica. Entonces, cuando es presión manométrica es porque en el enunciado tienen que decirle lectura manométrica, calcule la presión manométrica, calcule la lectura del manómetro. O sea, donde vean la palabra manómetro, ahí nomás ustedes ya hacen referencia a presión manométrica. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué nos dice la cuarta observación? Existen presiones negativas cuando hablamos de presión manométrica y estas se miden con vacuómetros. Van a haber casos en el cual, cuando ustedes resuelvan problemas, las presiones van a ser negativas. En esos casos se dice que la presión está por debajo de la presión atmosférica y solamente se dan las presiones manométricas. O sea, si llegan a la solución de un problema, han hallado la presión y su presión es negativa, no se preocupen. O sea, es una presión que está por debajo del nivel por el nivel de la presión atmosférica. Eso le voy a explicar al final de la diapositiva. Pero no se preocupen si es que le da presiones negativas. El siguiente punto nos dice que las presiones absolutas son positivas y toman en cuenta el valor de la presión atmosférica
el cual tiene un cierto valor, ¿cierto? Este valor es constante al nivel del mar. O sea, al nivel del mar es que se presenta este valor de la presión atmosférica, 100.325 pascales. Algunos compañeros me pasaron algunos ejercicios para que puedan ver, y creo que varios se confundieron porque pusieron 101,325, lo cual está mal. El valor de la presión atmosférica es este dato de acá, 101.325. Es un valor bastante grande, así que la coma ahí no entraba ahí. O sea, este es el valor. Lo pueden buscar en internet, también le va a salir un valor bastante cercano. Bueno, este es el valor de la presión atmosférica en pascales. Acá lo tenemos en atmósferas y acá en milímetros de mercurio. Y también puede haber en TOR, en bar, en otras unidades también. En PSI también hay la presión. Pues bueno, de este punto, lo que nos dice es que las presiones absolutas son positivas. Si por alguna razón el ingeniero le preguntó, calculen la presión absoluta y le da negativa, ahí tienen que preocuparse. ¿Por qué? Porque presiones absolutas son siempre positivas. Pero si son presiones manométricas, ahí sí no se preocupen si le da negativa, porque sí existe, no ese caso ahí. Entonces, en presiones absolutas, positivas. En presiones manométricas pueden ser positivas o pueden ser negativas. El siguiente punto, el penúltimo punto, nos dice que a las mismas profundidades, mismo nivel, misma elevación, mismas presiones. Es otro dato que ya lo saben también. O sea que el punto A, este punto, ¿no? Cuando acá en el ejemplo, este punto A es la misma presión en este punto de acá. ¿Cuál es la razón? Están al mismo nivel, ¿cierto? Están a la misma elevación. Es decir, cuando están al mismo nivel, a la misma elevación, a la misma profundidad, entonces tienen la cualidad de presentar las mismas presiones. O sea que en el punto A y en este punto de acá, las presiones van a ser iguales porque están a la misma elevación. Así que no se olviden de eso. Esto se aplica mucho, ¿no?, en la solución de problemas. Y por último, ya también un concepto que lo sabemos, que nos dice que un fluido de menor densidad tiende a flotar sobre los fluidos de mayor densidad. El caso de la madera, ¿cierto? La madera que es menos densa que el agua, entonces esta va a tender a flotar sobre el agua. Y como en este ejemplo de acá, el aceite, que aquí vemos, tiene una gravedad específica, que es lo mismo que densidad relativa, de 0,80. Es mucho menor a la del agua, porque la del agua su densidad relativa es 1. Entonces, al ser menor, va a tender a flotar. ¿Cuándo se presenta este caso de acá? Este último. Puede haber ejercicios en el cual el ingeniero le va a dar, digamos, tres fluidos. Un fluido de densidad 1, que sea 0,80, densidad relativa, el otro 0,60 y el otro que sea 2. Entonces, no le va a dar la distribución de los fluidos, pero ustedes ya por este concepto ya tienen que saberlo. O sea que el fluido de menor densidad tiene que ir encima, el de densidad intermedia tiene que ir al punto medio y el de mayor densidad tiene que ir al fondo. Hay ejercicios así que se presentan en el tema de empuje hidrostático, hay esos tipos de ejercicios. Así que este concepto no se olviden de acá. Los fluidos de menor densidad siempre tienden a flotar sobre los fluidos de mayor densidad. Como lo vemos acá, ¿no? El aire, su densidad es bastante baja, por eso es que siempre va a estar por encima de estos dos fluidos. El aceite, densidad relativa 0,80, y el agua, que densidad relativa, lo conocemos, es 1, ¿cierto? Al ser menor, va a tender a flotar. Como lo vemos acá, el agua es densidad 1000 y este fluido acá es de 1600. Entonces, va a tender a flotar. Así que esas son algunas observaciones que se usan, ¿no?, a la hora de la solución de los problemas. Ya se van a familiarizar mucho con estas observaciones de acá. Esto de acá también es muy importante para ustedes. Ya está lo último, ¿eh? Es muy importante el problema de las unidades. ¿Por qué? El simple hecho de la presión, por ejemplo, se mide en qué, se mide en pascales, se mide en atmósferas, se mide en milímetros de mercurio, en milímetros de agua, se mide en bares, en varias unidades, ¿cierto? Entonces, eso compleja los ejercicios, eso lo hace más complejo. Mi alternativa, a mí, yo la verdad siempre trabajaba en sistema internacional. Todos mis problemas los trabajaba en sistema internacional.
internacional. Entonces, yo hacía esto cuando estaba con el ingeniero, trabajaba en sistema internacional y de ahí me lo cambiaba al sistema que me pedía el enunciado. Quizás, o sea, lo hallaba en newtons, entonces lo transformaba a kilogramos fuerzas. O lo hallaba en pascales y lo transformaba a libras fuerzas o de pulgadas al cuadrado. O sea, todo lo trabajaba en sistema internacional y luego lo cambiaba a la unidad que me pedía el enunciado. Y si el enunciado me daba como dato en otra unidad, entonces lo transformaba y todo lo transformaba en este sistema internacional. Entonces, cuando ustedes trabajan en sistema internacional, su presión tiene que estar en pascales. No se olviden de esto. La presión tiene que estar en pascales. ¿Y qué significa que esté en pascales? Significa que está en newtons sobre metros al cuadrado. Ustedes saben, ¿cierto? La presión es la fuerza que se aplica por unidad de área. Entonces, cuando trabajen en pascales, significa que está trabajando en newtons sobre metro al cuadrado. Las elevaciones, las cotas, las longitudes en metros. Esto lo saben también, es sistema internacional. La masa, kilogramos, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, peso específico en newtons sobre metros cúbicos, gravedad es un valor, una constante, en metros sobre segundo cuadrado, y la densidad relativa, que casi se presenta en todos los problemas, ¿no? La densidad relativa es un número adimensional, o sea, no tiene unidades la densidad relativa. Es claro darse cuenta cuando te dan un dato y si el dato te lo dan sin unidades, ya sabes lo que es densidad relativa. Pues en este caso acá, que sea 2,3. Esta es la densidad relativa, por así decirlo, de un fluido. Entonces, como yo quiero trabajar en sistema internacional, lo único que hago es multiplico por 1000, ¿cierto? Entonces, al multiplicarlo por 1000, lo estoy transformando al sistema que yo quiero, al sistema internacional. ¿Por qué por 1000? Porque 1000 representa la densidad del agua, ¿cierto? 1000 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad del agua. No lo multipliquen por 1. ¿Por qué? Aunque 1 sea la densidad del agua, 1, su densidad, su unidad es gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, gramos sobre centímetros cúbicos no está trabajando en el sistema No internacional. puede, porque sí, no puede grabar. Entonces, ahí, Sí, no una puede grabar observación acá. ahí, ¿no? Una La clase observación ahí. no puede Si grabar. No quieren quería trabajar en grabar. sistema internacional, lo multiplican por 1000. Y es lo que hemos hecho, ¿no? En la mayoría de los problemas que hemos estado resolviendo. Bueno, resolvamos entonces algunos problemas con los siguientes criterios que hemos visto, ¿no? Bueno, este ejercicio en sí se resuelve con todas las observaciones que le había puesto, ¿no? Ahí estaban ahí todas nombradas. Este problema de acá. Una compañera preguntó si podía resolver un ejercicio parecido al de su tarea, ¿no? Encontré este de acá, que es muy parecido, la verdad. Bueno, ¿qué es lo que nos piden? Determine la presión manométrica en el punto A, en este punto de acá. Si el mercurio asciende a H sub 2 igual a 0,6 metros. En ambos casos es mercurio. Entonces, el mercurio acá está ascendiendo a una cierta altura H sub 2, como lo vemos acá. Entonces, también nos da como dato H sub 1, que es 0,5 metros. Tenemos este dato de acá. Entonces, tengo este esquema de acá. ¿Con qué presión tengo que trabajar? ¿Con presión manométrica o con presión absoluta? ¿Con cuál de las dos tengo que trabajar? La respuesta está en el enunciado. ¿Qué es lo que nos dice? Presión manométrica, ¿cierto? Le había dicho que cuando el enunciado les dice presión manométrica, lectura manométrica, les pide, hay la lectura del manómetro. O sea, cuando ven la palabra manómetro, ustedes automáticamente entienden presión manométrica. O sea, no se olviden eso. En este esquema acá, lo que nos pide es presión manométrica. Lo que significa que no hay presión atmosférica, ¿cierto? Es cero. Eso lo habíamos visto, ¿no? en la observación. Cuando es presión manométrica, presión atmosférica es cero. Entonces, ¿cómo hallo la presión en el punto A? En este punto de acá. Pues bueno, para hallar la presión en ese punto de ahí, necesito hacer un análisis. Directamente anoto los datos, ¿no? Estos son los datos que me daba el enunciado, que son los de acá. Los anoto. La densidad de mercurio es 13.570 kilogramos sobre metros cúbicos. Para este problema, ¿no? Porque varía la densidad del mercurio. Pero bueno, anoto los datos
Y comienzo con mi análisis. ¿En qué consiste el análisis de acá? Acá se lo resumí en estas palabras. Bien, para hallar la presión en A, que es donde me piden, ¿no? En este punto acá, en el punto A. Para hallar la presión en el punto A, faltan de 2 puntos y igualen sus presiones. Es decir, yo tengo que, de mi sistema, tengo que escoger 2 puntos. Y me dice, ¿no? Que el cual uno de esos puntos va a representar el punto donde quiero calcular la presión. O sea, voy a escoger 2 puntos y uno de ellos me va a representar dónde quiero calcular la presión. En este caso, automáticamente va a ser el punto A, ¿cierto? Porque ahí es donde yo quiero calcular la presión, porque es ahí donde me está pidiendo el enunciado. Entonces, ¿qué pasa con el otro punto? Nos dice que en el otro punto es donde conozcas las presiones que actúan sobre él. Pues bueno, faltan de este análisis de acá. Lo que yo quiero calcular es la presión en A, en este punto de acá, en el punto A. Entonces, siguiendo esto, ¿qué es lo que me dice? Faltan de 2 puntos, ¿cierto? Del punto A, que es la presión donde yo quiero calcular lo que me dice, y voy a partir del punto B. ¿Por qué del punto B? Porque yo sé que en el punto B, ¿qué presión está actuando? Está actuando la presión atmosférica, ¿cierto? De todas formas le han mandado otro enlace, ¿eh? En el punto B yo sé que está actuando la presión atmosférica. ¿Por qué? Está en contacto, ¿no?, con la atmósfera. O sea que hay una presión que está ejerciendo sobre la superficie del fluido. Entonces, este para mí es el punto B, que es un punto que conozco qué presiones están actuando sobre este punto acá. Entonces, siguiendo este análisis, igualo los puntos e igualo sus presiones. Presión en A va a ser igual a presión en B. Lo tengo acá, esto de acá. Igualé las presiones. Entonces, lo que sigue es como un circuito. O sea, para que esta igualdad se cumpla, entonces tengo que partir de uno de los puntos. En este caso voy a partir del punto B. Entonces, para que la presión en B sea igual a la de A, tengo que tomar en cuenta la presión de este fluido, que tiene una altura H sub 2, la presión del aire y la presión del mismo fluido, ¿cierto? Porque estamos hablando de mercurio y de mercurio. Entonces, esa es la condición para que la presión en B sea igual a la presión en A. No se olviden eso. Entonces, igualo las presiones y para que esta presión sea igual a la del punto A, tengo que partir del punto B y dirigirme hasta el punto A. Y al dirigirme tengo que tomar en cuenta todas las presiones que actúan, ¿no?, en el trayecto. Pues bueno, la expresión quedaría así. En el punto B está actuando la presión atmosférica, ¿cierto? Que era el punto que yo conocía qué presión actuaba, en este punto acá. Entonces, vamos a aplicar ese concepto que habíamos visto, ¿no?, en las observaciones. A mismas alturas, a mismos niveles, las presiones son iguales, ¿cierto? Entonces, acá en la superficie del mercurio, en este punto de acá, está al mismo nivel que acá, ¿cierto? O sea, donde comienza H sub 2. Entonces, al estar al mismo nivel, las presiones son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión atmosférica es la misma en este punto de acá. ¿Por qué? Está al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, al estar al mismo nivel, las presiones son iguales. Entonces, yo ya me encuentro en este punto de acá. Mi meta es llegar al punto A. Entonces, ya estoy en este punto de acá. Lo que sigue, tengo que subir una altura de mercurio, ¿cierto? Una columna de mercurio. Tengo que subir esta altura acá. Esta altura H sub 2. Entonces, vuelvan a recordar las observaciones. Cuando la altura cuando la altura, ¿no?, es ascendente, o sea, cuando sube, el signo de la presión es negativa, como lo vemos acá. Entonces, esta columna de mercurio está ejerciendo una presión hidrostática, ¿cierto? Reemplazo nomás la fórmula. Tengo la fórmula de presión hidrostática, que es densidad por gravedad por su altura. Entonces, es negativa, que es ascendente. O sea, estoy partiendo de este punto y estoy subiendo hasta este punto de acá. Entonces, ya me encuentro en este punto de acá. La presión de esta columna de mercurio, o sea, la presión de esta distancia es la de acá, menos densidad de mercurio por gravedad por H sub 2, que como ya sabemos es la fórmula de presión hidrostática. Entonces,
me encuentro en este punto de acá. Bueno, al encontrarme en este punto de acá, yo necesito llegar al punto A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llego al punto A? Tengo que subir todavía tengo que subir una cierta cantidad, ¿no? De aire. Pero nuevamente le hago recuerdo. El aire no es dato. Como pueden ver en el esquema, no me está dando como dato la presión del aire. Entonces, lo que significa que yo automáticamente de este punto de acá me puedo trasladar a este punto de acá. ¿Cuál es la razón? Que no hay presión, o sea, no hay la presión confinada del aire. O sea, el aire sí está ahí, pero no me lo está dando dato esa presión. Así que yo automáticamente de este punto de acá, que subí, ¿cierto? Una altura H2, me traslado hasta este punto de acá, a donde está comenzando H1. Entonces, estoy sobre la superficie del mercurio, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, al encontrarme acá, para llegar al punto A, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Bajar, ¿cierto? Bajar una cierta altura H1. Entonces, dentro, para llegar al punto A, tengo que tomar en cuenta una presión hidrostática también, ¿no? Que es densidad del mercurio, porque estoy hablando de mercurio, por gravedad, por H1, que es lo que, nuevamente le hago recuerdo, el signo estoy descendiendo, ¿cierto? A diferencia de acá, que estaba subiendo. Entonces, esta sería la expresión para encontrar la presión en A. ¿Por qué? Al bajar de este punto a este otro punto de acá, yo ya he llegado a mi meta, o sea, he llegado al punto A. Entonces, he llegado a la presión en A. Entonces, esta sería la expresión para calcular la presión en el punto A. Solamente lo que sigue es reemplazar datos. Y nuevamente le hago recuerdo. Presión atmosférica, 0. La presión atmosférica vale 0 cuando hablamos de presión manométrica. No se olviden de eso. O sea, en el análisis sí estaba. Pero ¿por qué se elimina? Porque ya sabemos, no estamos hablando de presión manométrica. Pero lo tomamos en cuenta porque era la presión que actuaba sobre el punto. Pero de todas formas se elimina. Es 0. Entonces no se olviden de eso. Lo único que prosigue es reemplazar datos, ¿no? Intensidad del mercurio es dato, gravedad. No se olviden la gravedad, que esta es con la cual trabaja el ingeniero, 9,81. Si en su tarea lo hicieron con 9,8, le va a poner mal, más que seguro. Trabajen con esta, con la que trabaja el ingeniero. H2, dato, lo teníamos como dato. Más densidad de mercurio, lo tengo como dato. Gravedad, lo tengo como dato. Y H1 es un dato también, que está acá. Todo esto es igual a la presión en A, ¿cierto? Porque he partido de este punto y he llegado al punto A. Lo único que hago es calculadora y me encuentro con este valor, que es una presión negativa, que significa que está por debajo de la presión atmosférica. Entonces, le había dicho que si le da una presión negativa, no se asusten, que existen esos datos, pero solamente existe para la presión manométrica. Entonces, esta sería la solución de este problema. No sé si tienen dudas con esta pregunta acá, con este problema. Está aclarado, sí. Listo. Si no va a cortar el tiempo, le han mandado otro enlace para que no nos corte ya, porfa, en media clase. Acá está, ¿no? La conclusión. Las presiones negativas indican que es una presión por debajo de la presión atmosférica. Esto le voy a mostrar al final de la clase de la tabla, cómo se interpreta esto acá. Pero bueno, le mando otro enlace y lo resolvemos el ejercicio. Queda este de acá, ¿no? El de su tarea.
Ya, entonces, vamos a resolver este problema acá, ¿no? Queda el de su tarea. Fernando, ¿Ah? Claro. una preguntita. ¿La estás grabando, disculpa? No tengo memoria. No tengo mucha memoria. Ya. Rudiana creo que habrá mi amiga. Ah, la pregunta, luego le pregunto. Ya, dale, gracias. Que alguien lo grabe y luego que le envíe al grupo. Le he preguntado a unos amigos. Lo graban. Voy a preguntar. Ya, meta. Deme unos minutos y yo lo grabo para todo, por favor, de que está en mi computadora. Dale. Ya, apúrate, Maggie. Después lo paso. Dale. Sí, lo paso. Deme un segundo que estoy diciendo en mi computadora. Bien ahí. Ya, entonces que siga nomás siga nomás, Fernando. Sigue nomás. Bien ahí. Ya, entonces. Qué buen servicio. Bueno, vamos continuando con la clase. Vamos a resolver este problema acá, que como le decía, era el de su tarea, ¿no? Que se lo resuelve aplicando los mismos conceptos que hemos visto en los anteriores ejercicios. Todas esas observaciones que estaban ahí. El enunciado decía, ¿no? Que tenemos dos tanques, el cual uno está cerrado y el otro está abierto, como tenemos acá. Uno que está abierto a la atmósfera, que sería este tanque de acá, y el otro que está cerrado, que al estar cerrado tiene una cierta cantidad de aire, ¿cierto? Dentro de él, un aire confinado, como lo vemos acá. Entonces, que nos dice que ambos tanques, bueno, como están compartidos mediante este tubo de acá, nos dice que tiene una densidad relativa de 0,85. Entonces, la densidad relativa del aceite es de 0,85, que lo anotamos como un dato. Entonces, nos pide determinar la presión en los puntos A y B. En este punto de acá y en el punto B, que como vemos está ubicado sobre la superficie del aceite, ¿no? En el tanque, en este tanque cerrado. Bueno, y al final nos dice que sobre el tanque abierto está actuando la presión atmosférica, es decir, P sub A. En este caso, el ingeniero a la presión atmosférica le llamó P sub A, pero normalmente se lo conoce como esta letra acá, ¿no? P sub A a ATM, de acá. Entonces, bueno, ¿cómo sería la solución del problema? Como lo había dicho, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, los datos, sería transformarlo todo al sistema internacional. Eso como una ayuda, ¿no? Para que no se compliquen con las unidades. En el anterior ejercicio no tuvimos problemas con las unidades por la razón de que todos estaban en el sistema internacional. En este caso de acá, las alturas nos lo dan. Bueno, las alturas era hasta de acá, ¿no? Que era 2 metros y 0,5 metros, si no me equivoco. Está acá reemplazarlo, no se preocupen eso. Entonces, lo primero que hacemos es transformar la densidad relativa del aceite a sistema internacional. Como lo había hecho, si le da densidad relativa, o sea, un número sin unidades, como lo vemos acá, lo único que ustedes hacen, lo multiplican por 1000. Entonces, 0,85 multiplicado por 1000 le da 850 kilogramos de metros cúbicos. Representa el 1000, representa la densidad del agua. Entonces, al multiplicarlo por 1000, lo que yo estoy obteniendo es la densidad del aceite, que, como vemos, está en sistema internacional. Está en kilogramos de metros cúbicos. Entonces, de la densidad relativa he obtenido la densidad del aceite. Me da como dato la presión atmosférica, ¿no? Que es una constante en sí. Esto le vuelvo a recordar. Algunos tuvieron ese problema de que entendieron el número como 101,325, cosa que está mal. Este es el valor de la presión atmosférica, que como le digo, es un número bastante grande, ¿no? 101.325 pascales. Al estar en pascales, entonces ya está en sistema internacional, ¿cierto? Pascales, como Claro, sabemos, es sistema internacional. Entonces, anoto mis datos y puedo empezar con la solución del problema. Vamos a comenzar calculando la presión en A. O sea, tengo que calcular la presión en A y tengo que calcular la presión en B, ¿cierto? En estos dos puntos de acá. Entonces voy a comenzar calculando la presión en A. ¿Cómo lo hago?
aplico los mismos conceptos, ¿no?, que había aplicado en el anterior ejercicio. Para hallar la presión en A, o sea, en un punto, en el punto A en este caso, partan de 2 puntos, ¿no? En este caso voy a partir del punto A, que es la presión donde yo quiero calcular, ¿no? En este punto acá yo quiero calcular la presión, en el punto A. Entonces, el otro punto me dice que debe ser uno donde conozca las presiones que actúan sobre él. O sea, voy a escoger el punto A porque yo sé que es ahí donde quiero calcular la presión. Y el otro punto voy a escoger este punto acá. Ya. Voy a escoger el punto acá, el cual le voy a llamar el punto C. Entonces, yo sé que el punto C, que como vemos está sobre la superficie, ¿cierto?, del aceite. En el punto C, ¿qué presiones actúan? Nuevamente vuelve a actuar la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en contacto con la atmósfera. O sea, está abierto, está en contacto con el aire. Entonces, sobre el punto C, la única presión que actúa es la presión atmosférica. Entonces, mis dos puntos cumplen, ¿no?, con la condición que el punto C sea un punto donde yo conozca la presión que actúa y el punto A representa el punto donde yo quiero calcular la presión. Entonces, una vez encontrado eso, igualo las presiones, ¿no? La presión en C va a ser igual a la presión en A. Entonces, igualo las presiones de los puntos que yo he escogido. Entonces, la presión en C va a ser igual a la presión en A. Entonces, me encuentro en este punto de acá. Para que esta condición se aplique de que las presiones son iguales, o sea, de que la presión en A sea igual a la presión en C, tengo que recorrer todo este circuito de acá, ¿cierto? O sea, tengo que partir del punto C y tengo que llegar hasta el punto A, hasta este punto de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que partir del punto C. Voy a partir del punto C. Entonces, anoto todas las presiones que actúan sobre el punto C. ¿Cuál es? La presión A, ¿cierto? ¿Y qué representa la presión A? Es la presión atmosférica, que es como el ingeniero lo denotó. Actúa la presión atmosférica P sub A. Entonces, en el punto C está actuando la presión atmosférica, que está acá, este valor. Entonces, me encuentro en este punto de acá. De este punto me paso automáticamente a este punto acá. ¿Cuál es la razón de que yo me pase de este punto a este otro punto de acá? Es lo que habíamos dicho, ¿no? Las mismas alturas y mismas presiones. Ya no. Apaga el micrófono, por favorcito. ¿Cómo? Lo voy a cortar el audio de la compañera. Escuchando. Bueno, ya, ¿qué es? Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que a mismas profundidades o a mismas elevaciones son mismas presiones. O sea que en este punto C, que está actuando la presión, ¿no?, la presión atmosférica, va a ser la misma presión en este punto de acá. ¿Por qué? Se encuentran al mismo nivel, ¿cierto? Están a la misma elevación. Entonces, al encontrarse al mismo nivel, las presiones son iguales. Entonces, de este punto me paso automáticamente a este punto de acá. Ahora, me encuentro en este punto de acá. Mi meta es llegar al punto A. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar hasta el punto A? Como vemos, puedo subir una cierta columna de aceite, ¿cierto? De este punto voy a subir hasta este punto de acá. Es decir, voy a subir H1 y H2. O sea, voy a subir una cierta cantidad de aceite, una cierta presión de aceite, ¿cierto? Eso es lo que estoy subiendo. ¿Cuál va a ser el signo? Va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Recordemos, ¿no?, que cuando la altura es ascendente, entonces el signo ahí viene a ser negativo. No se olviden eso. Como estoy subiendo de este punto de acá hasta este punto de acá, entonces ahí ahí al subir, entonces la presión es negativa. El signo, cuando sube la altura, es negativa, cuando es ascendente. Multiplicado por la gravedad y por la altura. ¿Cuánto he subido? H2 y H1. Entonces, me encuentro en este punto de acá. Entonces, de este punto tengo que llegar hasta el punto A. Pero nuevamente recuerden, a mismas alturas, mismas presiones, ¿cierto? Mismas elevaciones, mismas presiones. Lo que significa que en este punto y en este otro punto acá son las mismas presiones. Entonces, he llegado a mi meta, ¿no? He llegado al punto A. Partí del punto C y he llegado al punto A. Entonces, al llegar a este punto, automáticamente lo igualo a la presión en A. ¿Por qué? Porque sé que la presión en este punto y en este otro punto acá son iguales. Entonces,
ya he llegado a la presión en A. Entonces, este sería el análisis para la presión en A. De acá nomás Ya, tienen todo bien. que reemplazar datos. Le hago recuerdo. Vean el enunciado. El enunciado no nos habla de presión manométrica. O sea, no nos dice en ningún momento lectura del manómetro. ¿Qué significa eso? Que estamos calculando presión absoluta, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de presión absoluta, yo tengo que tomar en cuenta este valor de acá, PSUA, que es la presión de la atmósfera, ¿cierto? Es la presión atmosférica. Entonces, como estoy hablando de presiones absolutas, ya no lo elimino, ¿no? Ya no lo igualo a cero, sino que tomo en cuenta su valor, que es este de acá. Entonces, lo único que hago, reemplazo datos. Entonces, reemplazo la presión atmosférica, reemplazo la densidad del aceite, que ya lo tenemos en el sistema internacional, reemplazo la gravedad y reemplazo las alturas, ¿no? Estas alturas estaban en su enunciado, solo que puse acá como dato. Estas son las alturas que le daba en su enunciado de su tarea. Reemplazo las alturas H1 y reemplazo H2, que es lo que he subido. Y lo igualo a la presión en A. Una vez igualado, lo único que hago es reemplazo datos y encuentro este resultado acá. Nuevamente le hago recuerdo. Las presiones absolutas son positivas. O sea, está correcto en lo que enunciamos. Cuando una presión absoluta es negativa, se produce un fenómeno de tracción. Yo después va a ser otro método, dijo, por ahí me equivoqué. Su audio. No, que lo que yo ya sacado de Micrófono, pues. Ya puede, por favor. apague Armando, su es audio. Armando. Armando, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Deje Creo escuchar que prójimo. silenciar. Bueno, entonces, ya hemos hallado la presión en A. Lo que prosigue es hallar la presión en B, ¿cierto? En este punto de acá. Mismo procedimiento, o sea, mismo análisis que tenemos que hacer el mismo análisis. Entonces, para hallar la presión en B, de igual manera voy a hacer este análisis de acá. Acá, presión en B. Escojo dos puntos, ¿no? El punto B y en este caso voy a escoger el punto C. Entonces, el punto C, ¿por qué escojo el punto C? Porque yo ya sé, ¿no?, qué presiones actúan sobre el punto C. Entonces, voy a escoger el punto C y voy a escoger el punto B. El punto B representa el punto donde yo quiero calcular la presión, ¿cierto? Entonces, igualo las presiones en ambos puntos y comienzo con el circuito, ¿no? Como le pueden llamar. Entonces, del punto C tengo que llegar hasta el punto B. ¿Cómo lo hago? Está más fácil, la verdad, porque no tienen que subir no tienen que subir H1. ¿Por qué? Esta sería la expresión. En el punto C, la expresión que está actuando es la presión atmosférica, ¿cierto? Es la misma presión que actúa en este punto de acá, el punto C. En este punto de acá, la única presión que está actuando es la. Lo menos yo le igualé de acá atmosférica. ahí. Vamos. Fernando, disculpa, sácalo ese. Vos tenés la potestad de sacarlo. Bótalo, Fercho, bótalo. Hace rato que está ahí. No, ya está silenciado. Botalo ese. A los leones. Votar al PI. Yo lo silencié, tranquilo. Entonces, mismo análisis, ¿no? Para calcular la presión en B, van a escoger dos puntos. Un punto va a representar la presión donde ustedes quieren calcular, o sea, la presión en B, el punto B. El otro punto va a representar la presión donde ustedes ya saben qué presión está actuando, en este caso el punto C. En este punto C está actuando la presión atmosférica. ¿Por qué? Está en contacto con la atmósfera. Entonces, en el punto C actúa presión atmosférica. Entonces, lo único que tengo que hacer es, del punto C tengo que llegar hasta el punto B. ¿Por qué? Solamente así me va a cumplir esta igualdad. O sea que, para que la presión en C sea igual a la presión en B, tengo que partir del punto C y llegar al punto B. Es como hemos hecho acá, ¿cierto? En este análisis de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Del punto C, veo, ¿no?, qué presiones actúan. Entonces,
veo que está actuando la presión atmosférica. Entonces, anoto la presión atmosférica. Entonces, nuevamente, como en el anterior ejercicio, en este punto, yo automáticamente me traspaso a este otro punto de acá. ¿Cuál es la razón? Están a la misma altura, ¿cierto? Misma elevación. Entonces, al estar a la misma elevación, mismas presiones. Eso estaba como una observación, ¿cierto? Entonces, al estar a la misma elevación, de este punto a este otro punto, es válido hacer eso. O sea, las presiones son iguales. Entonces, de este punto de acá, lo que pueden hacer es subir una altura h sub 2. ¿Cuál es la razón de subir una altura h sub 2? Este h sub 2 está al nivel del fluido, ¿no? De este fluido acá. Están a la misma cota. Entonces, al subir hasta este punto de acá, yo me encuentro al mismo nivel que el punto B, ¿cierto? Y nuevamente le hago recuerdo. A mismas alturas, mismos niveles, mismas elevaciones, las presiones son iguales. Entonces, en este punto de acá y en este otro punto de acá, las presiones son iguales, ¿cierto? Entonces, lo que yo he hecho es, del punto C me he pasado a este punto de acá y he subido una columna de aceite. He subido una altura H sub 2. Al subir, se convierte en negativo, como lo hemos acá. Menos densidad del aceite por gravedad por H sub 2. Entonces, he llegado a este punto y como este punto y el punto B están a la misma elevación, o sea, están a la misma altura, automáticamente he llegado al punto B, ¿cierto? Porque de este punto me paso al punto B. O sea, están a la misma altura, mismas presiones. Entonces, lo igualo directamente a la presión en B. Y lo único que tienen que hacer ahí es reemplazar datos. Reemplazan la presión atmosférica, reemplazan la densidad del aceite, el signo es negativo porque están subiendo, reemplazan la gravedad y reemplazan H sub 2, que era 0,5 metros. Está, ¿no? En su enunciado, solamente que no lo noté como dato acá, pero este es el valor de H sub 2. Y esto lo igualan a la presión en B. Lo que sigue es calculadora nomás. Hallan la presión en B. Reemplazan todos sus datos en la calculadora y hallan la presión en B. En pascales. ¿Por qué en pascales? Porque todo lo he trabajado en sistema internacional. Así que si están trabajando en kilogramos, metros cúbicos, segundos, metros, no tienen problema, ¿no? Su unidad va a ser pascal nomás. Ahí. Entonces, esta era una alternativa de hallar la presión en B. Algunos compañeros lo resolvieron de otra forma, o sea, hicieron otra alternativa. ¿Cuál fue? Partieron, ¿no? De este concepto de acá. Igualaron las presiones de dos puntos, ¿no? El punto B era la presión donde yo no conozco, ¿no? Es la presión donde yo quiero calcular. Este punto de acá, el punto B. Entonces lo igualo a la presión. Y lo voy a igualar con el punto donde yo ya conozco qué presión está actuando, ¿no? En este caso en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque yo sé que en el punto A está actuando una presión que lo he calculado. Lo acababa de calcular, que es este dato de acá. Entonces, este punto de acá está a una presión de 80.478,75 pascales. Este punto de acá. Entonces, siguiendo hasta este concepto acá, que al igualar los puntos, sé que en el punto A está actuando esta presión. Entonces, lo único que hago es igualo las presiones y del punto A tengo que llegar hasta el punto B. ¿Y cómo hago para llegar al punto B? Lo único que hago, tengo que bajar una columna de aceite, ¿cierto? O sea, de este punto tengo que bajar H sub 1. O pueden interpretar así. La presión en A va a ser la misma en este punto de acá. O sea, están al mismo nivel, están a la misma altura. Entonces, la presión en A es la misma que acá. Entonces, para llegar al punto B, tengo que bajar una columna de aceite. Una columna de H sub 1. Entonces, al bajar es una presión positiva, como lo vemos acá. Es positiva el signo, ¿no? Entonces, ¿cuánto estoy bajando? H sub 1. Y estoy bajando en columna de aceite, entonces densidad del aceite. Entonces, igualo los puntos, igualo las presiones. Un punto me dice que es donde quiero calcular la presión y el otro me dice que es donde yo ya sé qué presión está actuando, ¿no? Entonces, en el punto A ya sé las presiones, lo anoto y parto nomás del punto A para llegar al punto B. Anoto la presión en A,
me traslado de este punto a este otro punto de acá, porque sé que son las mismas presiones. No me dio tiempo para hacer otro. Pero este es un modelo de examen, el de acá. Bueno. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice, sea un manómetro diferencial de la gráfica mostrada, la cual donde se tiene dos conductos. Tengo un conducto A y B. Nos pide determinar el peso específico, que lo representamos con la letra griega, si no me equivoco es gamma, del líquido, ¿no? Que se encuentra en el manómetro diferencial del tramo CD. Si la diferencia de presiones entre los puntos A y B es de 1400 kilogramos sobre metros al cuadrado, y nos da una observación, nos está diciendo que el punto F tiene el mismo nivel que el punto E, y nos da también que las cotas A y B son tomadas de los ejes. Bueno, como les decía, este ejercicio es un modelo de examen, el cual tiene sus trampas, ¿no? ¿Y cuáles son esas trampas? Pues bueno, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? Tenemos un manómetro diferencial, ¿cierto? El cual presenta dos puntos, un punto A y un punto B. Y como pueden ver, el punto A está a una elevación de 3,15 metros. Este punto acá, el punto A, 3,15 metros. ¿Qué representa esta elevación de 3,15 metros? Es como que si ustedes tuviesen un eje imaginario, o sea, un eje donde está a una altura 0. Entonces, de esa altura 0, ustedes van a subir una cierta altura, 3,15. Y en esa altura se va a encontrar el punto A. Lo mismo con el punto B. De los 0 metros, yo subo 3 metros y voy a encontrarme el punto B. Lo mismo con el punto B. De los 0 metros, que es mi eje de referencia, voy a subir una cierta altura, que en este caso sería 2,70, y me voy a encontrar con el punto B. Entonces, eso representan estos valores de acá, 3,58, 2,70. Son elevaciones nomás que se toman en cuenta con respecto a un eje de referencia. En este caso, donde sería 0 metros, ¿no? A ver. No tengo buen pulso. Entonces, eso con lo referente a estas elevaciones de acá, a estas alturas. Entonces, lo que me está pidiendo el enunciado es que calcule el peso específico de este fluido de acá. O sea, me está pidiendo el peso específico del fluido que está en el tramo CD, en este tramo de acá, que sería este fluido de color verde, ¿no? Entonces, también nos da como dato que la presión, la diferencia de presiones, o sea, entre el punto A y el punto B hay una diferencia de presiones. ¿Saben, no? Que diferencia es sinónimo de resta. O sea, lo que significa que esta diferencia de presiones es como si fuese P sub A menos P sub B, ¿no? Entonces, diferencia de presiones es resta nomás. Entonces, nos da ese dato y nos da esta aclaración. Que el punto F y el punto E están a la misma elevación. O sea, no nos está dando la elevación de F, pero está a la misma elevación de E por la aclaración que nos lo está dando el enunciado. Entonces, esta sería como una trampa acá, porque quizás alguno no lo lea atentamente el enunciado y ve el gráfico, porque el gráfico del problema, o sea, del modelo de examen, está así. Y estas elevaciones están disparejas, pero sin embargo están al mismo nivel. Entonces esta sería como una trampa en este ejercicio de acá que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Tienen que leer atentamente su enunciado. Entonces, para este problema de acá, tenemos Fernandito, que aplicar ¿Ah? vas a disculpar una ¿Qué? consultita, porfa. Lo que estás diciendo es que el nivel de F y el nivel de E están al mismo, solo que el ingeniero lo coloca la línea dispareja para Para chipar. confundirlo. Sí, es bien tramposo el ingeniero con lo esto. Ah, ya, gracias. En muchos ejercicios le da datos de más, por ejemplo, cosas que no usas en los problemas y te confundís con eso. Así que eso se lo digo de adelante, el ingeniero es bien tramposo en los problemas.
Pero él Pero así va a no, poner como observación, como para que nos demos cuenta, o es que no va a poner nada y vamos a valer verga. ah, solo en este ejercicio he visto que pone observación, la verdad. En lo demás, tendrías que darte cuenta. Pero no son tan difíciles darse cuenta de sus trampas que pone, la verdad. Pero Ya, Fernandito, gracias. eso yo se la aclaro, no sé, me lo sé. O sea, he visto todo su ejercicio y lo conozco sus trampas, el ingenio que pone. Sí, no se preocupen por eso. Así. Bueno, ¿no? El problema, como pueden ver, los datos que nos lo da el enunciado no están en unidades de sistema internacional. O sea, nosotros, como le he dicho al principio, para poder resolver una forma más fácil el problema, lo correcto, lo conveniente sería transformarlo a sistema internacional. Es por eso que el primer paso acá sería las conversiones. O sea, las conversiones para poder trabajar en un solo sistema. En este caso, sistema internacional, ¿cierto? Entonces, la primera conversión va a ser el de nuestra diferencia de presiones que nos dan, ¿no? Entre los puntos, ahí hay una diferencia de presiones de 1400 kilogramos sobre metro al cuadrado. Bueno, esto también podría interpretarse como una trampa, la verdad, porque, como saben, esto es presión, ¿cierto? O sea, a diferencia de presiones, esta es una unidad de presión, y la presión es fuerza sobre unidad de área, y fuerza no se mide en kilogramos, ¿cierto? Pero algunos libros como el Young usan esta unidad acá, que kilogramos fuerzas, que es lo mismo que kilopondio, va a ser igual a kilogramos. Y esto es fuerza. Entonces, no se confundan. Esto no hace referencia a masa, sino que a fuerza, el kilogramo. Eso se da en algunos casos, la verdad, en algunos problemas. En su práctico también está un ejercicio así. Entonces, aplicamos las conversiones. El ingeniero solamente le habrá dado unas tablas de conversiones, que es con las que ustedes deben trabajar. Estas son las tablas con las cuales yo trabajaba cuando estaba con él. Un kilogramo fuerza, que es lo mismo que un kilogramo, entonces va a ser lo mismo que 9,81 newtons. Entonces, ¿por qué a newtons? Porque es sistema internacional. Entonces, todos mis datos tienen que estar en sistema internacional. Entonces, como ya sé este factor de conversión, lo que prosigue es convertir nomás esto a newton. Entonces, 1400 kilogramos sobre metro al cuadrado, lo único que tengo que poner de esta diferencia de presiones es transformar la fuerza, ¿cierto? Los kilogramos, porque metro ya está en sistema internacional. Entonces, lo único que hacen es conversión nomás. No creo, la verdad, que tengan problemas en esto de las conversiones. Lo único que hacen, reemplazan ahí. Un kilogramo es lo mismo que 9,81. Este es su factor de conversión, el de acá. Entonces, convierten el kilogramo a newton y le va a este valor. Entonces, nuestra diferencia de presiones ya está, ¿no? En sistema internacional, ya está en newton sobre metros al cuadrado, que como saben es lo mismo que pascal. Newton sobre metros al cuadrado es lo mismo que pascal. Ahora, una cosa también antes de continuar con el problema. ¿Por qué presión de B es menor que menos presión de A? ¿Por qué no presión A menos presión que B, no? O sea, ¿cuál es la razón que esto sea? ¿Cuál es la razón que presión en B sea menor que presión en A? O sea, ¿por qué lo anotamos de esta forma? Vean el esquema. El punto B está situado a una menor elevación con respecto al punto A. O sea, está situado a 3 metros nomás. En cambio, el punto A está a 3,15 metros. Y recordemos la teoría. A mayor profundidad, mayor presión, ¿cierto? Lo que significa que hay una mayor presión en el punto B con respecto al punto A. Entonces, como la presión es mayor en el punto B, porque es más profundo que el punto A, lo que significa que al hacer una resta, mi respuesta va a ser positiva, ¿cierto? O sea, presión en B menos presión en A, como yo sé que presión en B es mayor a la presión en A, al restarla, mi respuesta va a ser positiva. Entonces, una aclaración, eso de ahí, ¿no? La diferencia se anotaría de esta forma. Entonces, ya tengo, ¿no?, la diferencia de presiones en sistema internacional. Lo único que sigo anotando mis datos. Densidad del agua, que es este de acá, ¿no? El sistema contiene 4 fluidos. Tiene agua, tiene un fluido que es de color lila, que es de 1600 kilogramos sobre metros cúbicos, su densidad. Tiene aire confinado, pero ese aire no está ejerciendo una presión, ¿cierto? Porque como ven en el esquema,
no hay un dato en el esquema, o sea, no hay una presión del aire. Tiene este fluido de acá, que como pueden ver, este fluido no conozco la densidad, pero la densidad es lo que me está pidiendo, ¿no? El enunciado, el peso específico. Calculo la densidad y a partir de la densidad voy a calcular el peso específico. Pues bueno, entonces, anoto todos mis datos ya en el sistema internacional. Entonces comenzamos con la solución del problema. ¿Recuerdan, cierto, el planteamiento de cómo resolver estos problemas? Escogen 2 puntos e igualan sus presiones. De ahí parten, ¿no?, de uno de los puntos, tomando en cuenta todas las presiones que actúan hasta llegar al otro punto. En este caso, como es un piezómetro, los puntos que se escogen son los puntos A y B. ¿Cuál es la razón para aplicar esto de acá? La diferencia de presiones. Entonces, las fórmulas ya las conocemos, ¿no? Presión la calculamos por densidad por gravedad por altura, que es la presión hidrostática. Entonces, escojo 2 puntos, el punto A y el punto B. Entonces, el punto A y el punto B. En los ejercicios de piezómetros en sí se escogen estos 2 puntos de acá, el punto A y el punto B, una mayoría de estos ejercicios. Entonces, escojo los puntos A y B, que son los extremos, ¿no?, de este piezómetro, e igualo las presiones en esos puntos. Entonces, nuevamente aplicamos la condición. Para que la presión en A sea igual a la presión en B, o sea, para que esta presión sea igual a la presión en B, lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta todas las presiones que actúan desde el punto A hasta el punto B. O sea, parto del punto A, tengo que tomar en cuenta esta presión del agua, la presión del fluido, no hay presión del aire, entonces automáticamente llego al punto B. Entonces solamente así voy a llegar al punto B. Entonces comienzo con mi análisis. En el punto A, aquí hay una presión, ¿cierto? Una presión, como está encerrado, no hay presión atmosférica, entonces no está actuando la presión atmosférica. Entonces el punto A, en este punto acá, hay una presión que sería peso A. Más, ya, me encuentro en este punto de acá. De este punto me puedo pasar automáticamente a este punto de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que a mismas alturas, mismos niveles, mismas presiones. Entonces, de este punto de acá, puedo bajar hasta este punto de acá, hasta el punto F. Entonces, ¿cuánto estoy bajando? O sea, ¿cuánto en columna de agua estoy bajando? Yo necesito conocer esta altura, ¿cierto? De este punto necesito conocer la altura hasta este punto. O sea, necesito conocer esa profundidad de este punto hasta este punto de acá. Entonces, ¿cuánto va a ser esa profundidad? No lo conozco, ¿cierto?, como dato, pero analicemos las elevaciones. El punto A está a 3,15 metros, o sea, respecto a un nivel de referencia, está a 3,15 metros. El punto E está a 2,70. Entonces, como me dice la observación que el punto E y el punto F tienen las mismas elevaciones, entonces el punto F también está a 2,70 metros. O sea, el punto F y el punto E están a la misma elevación, están a 2,70. Entonces, lo que significa que esta altura de agua que me está ejerciendo esta presión, ¿cierto? Esta presión de acá, esta altura de agua, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 3,15, o sea, esta elevación de 3,15, que es esto de acá, menos esta elevación de acá, de 2,70. 3,15 menos 2,70 me va a originar esta altura de agua, esta altura de acá. Entonces, una vez ya determinado la altura de agua, la elevación, ¿no?, la altura de agua, me encuentro en el punto F. Y bueno, del punto F, automáticamente me paso al punto E. Ahora, quizás algunos se pregunten, pero ¿por qué si no está a la misma elevación, ¿cierto? La razón está en el enunciado, o sea, nos lo está aclarando que el punto F y el punto E tienen la misma elevación. Lo que significa que automáticamente yo me puedo pasar de este punto a este otro punto de acá. ¿Por qué? Misma elevación, mismas presiones. Entonces me encuentro en el punto E, en este punto de acá. Y bueno, le ha pasado otro enlace, ya no va a cortar el tiempo. Lo acabamos el ejercicio y listo. Le mando otro enlace.
Bueno, entonces vamos a acabar con el problema, ¿no? Que Ya apaguen sus audios. entonces, habíamos partido, ¿no? O sea, lo primero que habíamos hecho era las conversiones. Bueno, como ya he dicho, ¿no? Lo primero que habíamos hecho era las conversiones. O sea, todos lo habíamos transformado a sistema internacional. O sea, la diferencia de presiones que nos dabas en unidad de kilogramos sobre metros al cuadrado, lo hemos transformado a newtons sobre metros al cuadrado, que es sistema internacional. Newtons de metros al cuadrado es pascales, así que está en sistema internacional. Una vez hechas las conversiones, hemos comenzado con nuestro análisis, ¿cierto? Y nuestro análisis es, ¿en qué consistía? Teníamos la fórmula y hemos igualado las presiones en los puntos, ¿no? En este caso, como es un piezómetro, igualamos las presiones en los extremos, ¿no? De los puntos. En este caso en el punto A y en el punto B, que es en los extremos del piezómetro. Entonces, al igualar las presiones, ¿cuál es la condición al igualar las presiones? La condición es de que para que la presión en A sea igual a la presión en B, yo tengo que ver todas estas presiones de acá, ¿cierto? La presión ejercida por el agua bajo, luego me paso a este lado, la presión ejercida por este fluido, el aire no tiene presión, ¿cierto? Porque en el esquema no hay un dato. Entonces, de ahí tengo que tomar en cuenta la presión ejercida por este fluido acá, de color verde. Entonces, en eso consistía nuestro análisis de nosotros. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos partido del punto A. Nuestra meta es el punto B. Entonces, en el punto A hay una presión, ¿cierto? O sea, hay un fluido encerrado. Entonces, en el punto A hay una presión que es P A. Entonces, me encuentro en este punto de acá. Nos habíamos ido de este punto a este otro punto de acá, ¿cierto? Porque las presiones son iguales, o sea, están a la misma elevación. Entonces, de este punto, que es la misma presión que el punto A, al estar al mismo nivel, habíamos bajado hasta el punto F. ¿Cuánto habíamos bajado? Esta diferencia acá, ¿cierto? La diferencia de elevaciones, porque el punto A está a una elevación de 3,15 metros y el punto E, que está a la misma elevación que el punto F, porque eso me está diciendo el enunciado. O sea, el punto F y el punto E están a la misma elevación. Entonces, para bajar de este punto a este otro punto de acá, ¿cuánto tengo que bajar? Tengo que bajar esta diferencia acá, 3,15 metros menos 2,70 metros, ¿cierto? Entonces, al bajar, ¿cuánto estoy bajando? O sea, estoy bajando esta columna de agua. Estoy bajando esta altura acá. Y es positivo porque es una altura descendente. Entonces, densidad del agua, porque estoy hablando del agua, o sea, la presión de este agua multiplicado por la gravedad de esa altura, esa columna de agua, que es 3,15 menos 2,70 metros. Entonces, esta sería la expresión de la presión ejercida por esta columna de agua, o sea, esta porción de agua. Entonces, he bajado hasta el punto F. El punto F está al mismo nivel que el punto E. Aparentemente parecieran que no lo están, ¿cierto? En el esquema, aparentemente parecieran que no lo están. Entonces, ¿por qué me paso de este punto F al punto E? El enunciado, ¿no? O sea, nos está aclarando esa observación. Entonces, al mismo nivel, mismas presiones, ¿cierto? Mismas elevaciones, mismas presiones. Entonces, del punto F me paso automáticamente al punto E. Entonces, del punto F me paso al punto E. Y el punto E, ¿qué presión está actuando? La misma presión que actuaba hasta este punto de acá, ¿cierto? Porque están al mismo nivel. Entonces, ya me encuentro en el punto E. En otras palabras, no he tomado en cuenta la presión ejercida por este fluido de acá, porque se anula, ¿no? Si yo bajo, lo que baje, de igual manera lo voy a subir. O sea, bajo con una presión positiva y lo voy a anular con una presión negativa porque estoy subiendo. Entonces, para este ejercicio no tomamos en cuenta esta densidad de este fluido. Entonces, este dato de acá está de más. Entonces, este dato de acá
no lo estoy usando, ¿no? O sea, no lo estoy usando en el problema. Entonces, del punto F me encuentro el punto E. Entonces, en el punto E, necesito llegar hasta el punto B. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí hay un aire confinado, o sea, hay un aire encerrado, ¿cierto? Entonces, este aire encerrado lo tomaría en cuenta si me lo daría como dato de la presión, pero no me lo está dando como dato. O sea, este aire confinado no lo vamos a tomar en cuenta la presión. O sea que el punto E, yo automáticamente me paso hasta el punto D, hasta este punto de acá. ¿Cuál es la razón? Que la presión del aire no la tomo en cuenta. El peso del aire es un valor bastante bajo, así que no es de mucha presión. O sea, no se lo toma en cuenta. Pues. Entonces, del punto E me paso automáticamente hasta el punto D. Entonces, no he tomado en cuenta la presión del aire porque no es dato. Ahora lo que me encuentro es en el punto D. Entonces, del punto D, no he notado más que esto, ¿no? Es lo que he bajado. Entonces, del punto D, necesito llegar hasta el punto B. Entonces, para llegar al punto B, tengo que bajar esta columna de acá, de este fluido. Pero este fluido yo no lo conozco, ¿cierto? Este fluido de color verde no lo conozco su densidad. ¿Por qué? Es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Cuál es el peso específico del líquido que se encuentra entre el tramo C y D? ¿Cuál es el peso específico de este fluido? Entonces, este fluido acá no conozco, ¿cierto? Su peso específico. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría de esta forma. De este fluido que yo no conozco, no conozco este fluido, entonces lo dejo por la gravedad. La gravedad es una constante, ¿cierto? Lo conocemos nomás. ¿Cuánto es la altura? O sea, ¿cuánto es la altura para llegar hasta el punto B? Una aclaración acá. El punto C está al mismo nivel que el punto B. O sea, lo que yo tengo que bajar, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser esta columna, ¿cierto? De este fluido de acá, de esta densidad, de este fluido. Entonces, lo que tengo que bajar va a ser igual a ¿cuánto? 3,58 menos 3 metros. Es decir, la elevación de D le voy a restar a la elevación de B. Al restar eso, me va a originar esta altura acá. ¿Qué representa esta altura? La elevación, perdón, la altura entre el tramo CD, esta altura acá. Entonces, 3,58 menos 3 metros me origina esta columna de acá, esta altura, ¿no? Entonces, esta altura acá es la altura que yo tengo que bajar, o la profundidad que yo tengo que bajar del punto D hasta el punto C. Al bajar al punto C, me encuentro que estoy al mismo nivel que el punto B. Por ende, este punto acá en el punto C está a la misma presión en el punto B. O sea, ya he llegado a mi destino ya. Entonces, la expresión sería de esta forma. Positiva, porque estoy bajando una cierta altura. Y la densidad no lo desplazo porque no conozco, ¿cierto? Entonces lo dejo ahí nomás. Densidad por gravedad, por su profundidad o altura, que sería 3,58 menos 3 metros. Entonces, esa sería la presión. Y he llegado al punto C, que está al mismo nivel que el punto B. Entonces, he llegado a mi meta y lo igualo al punto B, la presión en B. Entonces, nuestro análisis, ¿no? O sea, el análisis que habíamos visto. Este es nuestro análisis de acá, de este pesómetro. Este de acá. Entonces, como pueden ver, la única incógnita para nosotros sería la densidad. ¿Por qué la densidad? Porque P sub A va a pasar al otro miembro con negativo. O sea, va a pasar al otro lado con negativo, ¿cierto? Me va a quedar P sub B menos P sub A. Y ese dato ya lo conozco. Lo he convertido, ¿cierto?, a sistema internacional. Entonces, ya conozco todos los datos. Lo único que tengo que hacer es despejar mi variable, ¿cierto? Despejar la densidad. La densidad de este fluido acá, que no conozco, es la del tramo CD. Entonces, mi única tarea ahora es despejar la densidad del tramo CD, de este tramo de acá. Entonces, despejando, ¿cómo me quedaría? Lo llevo a un miembro, ¿cierto? Y todo lo demás lo paso al otro lado. Me quedaría una expresión así. Lo que quiero es despejar esta densidad, entonces este va a pasar al otro lado con negativo, presión en A va a pasar al otro lado con negativo. Entonces me quedaría una expresión así.
mi única tarea es despejar densidad nomás, la densidad de este fluido. Entonces, al despejar, me quedaría esta expresión. P sub E menos P sub A es una diferencia de presiones, ¿cierto? Diferencia significa resta, es su sinónimo. Así como producto significa multiplicación, diferencia es resta, ¿no? Entonces, la diferencia de presiones P sub E menos P sub A es un dato. Por eso es que lo estoy apartando acá entre paréntesis. Entonces, lo aparto y acá anoto todos estos datos de acá, ¿no? Entonces, P sub E menos P sub A lo aparto y lo demás lo sigo anotando nomás. Gravedad menos, digo gravedad por 3,58 menos 3 metros pasa al otro miembro a dividir, ¿cierto? Porque está multiplicando por la densidad. Está multiplicando por esta densidad de acá. Entonces, este miembro de acá pasa a dividir. Entonces, ya he conseguido, ya he logrado mi objetivo, que era despejar la densidad de este fluido acá, del tramo CD. Entonces, como he despejado, mi única tarea es reemplazar datos nomás. Entonces, P sub E menos P sub A, que es la diferencia de presiones, que era un dato, y ya lo tenía en sistema internacional, lo reemplazo. Menos densidad del agua. Es un dato que ya la verdad, o sea, tienen que sabérselo la densidad del agua de memoria. En la mayoría de los ejercicios, el ingeniero nunca le va a poner, bueno, nunca pone la densidad del agua en todos los problemas. Él ya sobreentiende que uno lo sabe. Gravedad 9,81 y esto de acá representa la altura, ¿no? La altura de la columna de agua, 3,15 menos 2,70, que sería 0,45. Todo esto sobre la gravedad 9,81 y acá la diferencia me origina este valor. He reemplazado datos y calculadora nomás. Entonces, me origina este valor de acá. La densidad tiene que estar en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Por qué? Todo lo he trabajado en sistema internacional. Así que si todo has trabajado en sistema internacional, no tienes por qué, ¿no?, dudar de tus unidades. O sea, ya está en sistema internacional. O sea, tu resultado va a estar en sistema internacional. Una aclaración acá con el ingeniero, y también en su tarea, no vayan a olvidarse, con el ingeniero tienen que trabajar con todos los decimales. No se olviden eso. Con el ingeniero sí o sí es con todos los decimales. Por eso es que acá la respuesta lo he puesto con todos los decimales que tenía que entrar en la calculadora, ¿no? Así que no se olviden eso. Con el ingeniero sí o sí es con todos los decimales. Entonces esta sería la respuesta, pero no sería la respuesta porque lo que he hallado es de densidad y lo que me pide es peso específico. Pero solamente ya fórmula nomás. Entonces, eso nomás le hago de acuerdo. Todos sus ejercicios, todos tienen que trabajar con todos los decimales. ¿Por qué? Porque el ingeniero le dice, ¿no? Ustedes están en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Ciencias Exactas le dice, o sea, tienen que ser bien exactos con sus resultados. Eso le dice el ingeniero, me acuerdo que nos decía eso. Entonces, hemos hallado la densidad del fluido del tramo CD. Lo que prosigue es calcular el peso específico, ¿no? Pero el peso específico es fórmula nomás. Esta es la fórmula para calcular el peso específico en función de la densidad. Hay otra fórmula, ¿no?, que es peso sobre volumen. Pero esta es la fórmula para calcular cuando yo conozco la densidad, ¿no? O sea, el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, conozco la densidad, lo único que hago es reemplazar nomás. Entonces, el peso específico de este fluido va a ser igual a su densidad multiplicado por la gravedad. Y me origina este valor, que está en sistema internacional, ¿cierto? Está en newtons sobre metros cúbicos. Esto se lo di al principio, ¿no? Ahí en ese cuadro donde están todas las unidades de presión, peso específico, todo en sistema internacional. Entonces, el peso específico sería newtons sobre metros cúbicos. Entonces, este sería el valor de la presión, pero la presión ya en sistema internacional. Pero, ¿en qué unidad nos los pide el enunciado? A ver. No nos los piden, ¿no? En otra unidad, ¿no? Solo no nos piden más el peso específico. Pues bueno, esta sería la respuesta. Bueno, acá lo convertimos de todas formas. Nuevamente, ¿no? Si el ingeniero les pide en kilogramos sobre metros cúbicos, lo único que tienen que hacer es transformar. Nuestra respuesta estaba en sistema internacional, que es newton sobre metros cúbicos. Entonces, como el enunciado nos lo estaba pidiendo en esta unidad de kilogramos sobre metros cúbicos, lo único que hacen es conversiones.
ya saben que 1 kilogramo es 9,81 newtons. ¿Por qué 1 kilogramo? ¿Por qué si es masa? Por esta razón, ¿no? Algunos libros usan el kilogramo como sistema de unidad de fuerza, donde 1 kilogramo es lo mismo que 1 kilogramo fuerza, que es lo mismo que 1 kilopondio. Entonces, usando ese factor de conversión que 1 kilogramo es 9,81, hacen la conversión nomás. Lo único que van a convertir es el newton a kilogramos. Y este va a ser su valor, ¿no? Que le iba a dar el mismo valor que la ansiedad, porque si se dan cuenta, las unidades son idénticas. Entonces, esta sería la solución de este problema. Como han visto, tiene sus trampas nomás, como en este caso de acá, de las elevaciones. Tiene su trampa de que no han usado esta densidad acá, lo cual lo puede confundir también. Y el de esta unidad, ¿no? Que es la del kilogramo que se mide en fuerza. No sé si tienen preguntas de este ejercicio de acá. Claro, Fer. Gracias. Listo. Entonces, con eso concluyen nuestros problemas. Fercho, ¿Qué hacen? oye, Fercho, yo tengo una preguntita. Claro. ¿Qué hacen? ¿Será que me lo puedes volver a repetir cuando dijiste la presión B, o sea, la diferencia que existe, ¿no?, entre la presión B menos la presión en A? ¿Por qué no la presión A menos la presión B? Ya, por las elevaciones. Eso será punto la... B. ¿Cuál es está más profundo? El punto B, ¿cierto? Porque su elevación es más baja con respecto al punto A. 3,15 es mucho mayor que 3 metros, ¿cierto? Es mayor. Y recordemos la teoría. A mayor profundidad, mayor presión, ¿cierto? O sea que el punto B, su presión va a ser mucho mayor que la del punto A. O sea, es más profundo, o sea, está a 3 metros, ¿cierto? No está tan elevado como en el caso del punto A. Entonces, en el punto B, la presión va a ser mayor que el punto A. Entonces, ¿y por qué P sub B menos P sub A, no? El dato que nos lo da, o sea, esta diferencia de presiones que nos lo da, es positivo. O sea, 1400 kilogramos por metro cuadrado es positivo, ¿cierto? Y la única manera de que sea positivo era restándole P sub B menos P sub A. ¿Por qué? Porque P sub B es mayor que P sub A, ¿no? Porque está más abajo. Entonces es como si estarías restando 5 menos 3, te va a arrojar un número positivo, ¿cierto? Un 2, por así decirlo. Entonces, si hubieses puesto P sub A menos P sub B, es como si estuvieses restando 3 menos 5, que te va a arrojar menos 2, y no cuadra, ¿no?, con tu dato. Entonces, la razón era esa, que P sub B menos P sub A es igual a 1400, porque P sub B no está tan elevado, sino que está más profundo, ¿no?, que el punto A. O sea que es mayor la presión en el punto B con respecto al punto A. Eso es. Belleza, gracias, Ferchito. No. Le quería mostrar, ¿no?, esa tabla, no sé, creo que les mostré por alguna. A ver. Bueno, estos son los ejercicios que habíamos resuelto, ¿no?, las primeras clases. ¿Lo ven en la pantalla? Disculpen, me sale que están... No se ve nada, Fercho. Yo lo tengo, mirá, lo voy a copiar y... Pero es teoría lo que le voy a explicar. A ver. Bueno, le quería explicar cuál era la razón, ¿no? Porque en algunos casos le da, ¿no?, que sus presiones son negativas y en otros casos le da que sus presiones son positivas. O sea, cuando la presión manométrica es negativa, ¿qué es lo que significa, no? O sea, para entender eso tenemos que analizar este cuadro de acá. Pues bueno, al principio de la clase habíamos definido lo que es presión absoluta y presión manométrica. Entonces, ¿cómo es que trabajan estas dos presiones, no? La presión absoluta
tiene como eje de referencia el cero absoluto. O sea, ¿qué significa eso? Que es como si su eje X sea eje el cero absoluto. O sea que la presión absoluta comienza en el cero absoluto. O sea, desde el cero absoluto yo puedo empezar a calcular todas las presiones absolutas. ¿Y qué es el cero absoluto? Se define como la temperatura más mínima. O sea, más mínima alcanzable. Es una temperatura de menos 273 grados centígrados. O sea, esa temperatura, las partículas atómicas no se mueven, es lo que se define, ¿no? O sea, es totalmente frío, no hay movimiento, nada. Pero no se alcanza a decir esa temperatura, según leí eso. Entonces, la presión absoluta toma como eje de referencia el cero absoluto. Entonces, del cero absoluto va a haber 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, ¿no? Lo que significa que las presiones absolutas van a ser todas positivas. No se olviden de eso. Entonces, presión absoluta, todas positivas. Su eje de referencia es el cero absoluto. Es decir, es la mínima temperatura alcanzable, el cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto la presión es 0, de ahí va subiendo 1 pascal, 2 pascales, 3 pascales, 4 pascales. Entonces, para este esquema acá nace una problemática, ¿cierto? ¿Por qué tomamos como eje de referencia el cero absoluto si nadie llega a esta temperatura? O sea, a esta temperatura no puedes vivir, ¿no? Entonces, para resolver esa problemática es que nace el concepto de presión manométrica. Y la presión manométrica ya toma como eje de referencia la presión atmosférica. Es decir, todas las presiones que están por encima de la presión atmosférica me lo calcula la presión manométrica. ¿Qué quiere decir esto? La presión manométrica también se lo conoce como la presión local. Es decir, ahorita te puede estar midiendo la presión, ¿cierto? O sea, con esas maquinitas que usan, creo, los doctores, con eso, o con manómetros, todo eso te miden la presión que está por encima de la presión atmosférica. O sea, su eje de referencia de la presión manométrica es la presión atmosférica. Este es su eje X y este es su eje Y. Entonces, en el eje X, ¿cuánto valdría la presión atmosférica? Vale 0, ¿cierto? O sea, es su punto de partida de la presión manométrica. De ahí es que la presión atmosférica se lo desplaza como 0 cuando hablamos de presión manométrica. No se olviden de eso. Esa es la razón por la cual la presión manométrica trabaja con presión atmosférica 0. O sea, todas las máquinas que tienen manómetros, ¿no? Te miden, ¿no? La presión de esa máquina con presión manométrica. Entonces, no toman en cuenta esta presión de acá. Entonces, las presiones de vacío, que son las presiones que en algunos casos le dan negativa, ¿no? O sea, en algunos ejercicios han visto que no dan presiones negativas. Esas son presiones de vacíos. Son presiones que están por debajo de la presión atmosférica. Son negativas. Menos 20 pascales, menos 15 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Diferentes unidades, ¿cierto? Como está acá, ¿no? Menos 10 pascales. Y las que están por encima son las presiones que ya son positivas, ¿no? Que son las que me miden la presión manométrica. Entonces, esa es la finalidad de ese cuadro, ¿no? Poder explicarle por qué la presión atmosférica vale 0 cuando hablamos de presión manométrica. Es porque su eje, o sea, su nivel de referencia, su eje de referencia es la presión atmosférica. La presión manométrica comienza en la presión atmosférica. Este es su eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, aquí concluiría nuestra clase. Si tienen preguntas, pueden nomás en el grupo. No hay problema. Eso sería todo, ¿no? Gracias por asistir. Gracias. Gracias, Fer. Fernando. Gracias, Fernandito. Gracias, Fernando.